La historia de terror que te cuento hoy lleva por título Ángeles y Demonios, escrita por Lazarus Scripta. Si te gusta la historia, puedes pasar por su canal para que conozcas más de estas. En la descripción dejaré el enlace. Son muchas las cosas que podría contarles sobre mi infancia, unas más duras que otras, pero creo que sería mejor hacerle un breve resumen para así centrarme más en lo que en realidad deseo compartirles. Mi padre falleció cuando yo tenía unos 5 años de edad. Por consiguiente, son muy pocos los recuerdos que tengo con él. Me duele el alma saber que ya no recuerdo su voz, pero a la vez me consuela saber que él corre por mis venas. Su misma sangre corre por mis venas. Por lo tanto, vamos a estar unidos siempre. Con mi madre ya es un poco más extenso. Eso debido a que ella falleció cuando yo ya tenía unos 12 años de edad. Y sí, era un niño todavía, pero lo suficientemente crecido como para entender el significado de lo que era la muerte, sobrellevar la ausencia, contemplar y soportar en carne propia el dolor, el sufrimiento, la destrucción que hace la enfermedad en el cuerpo de un ser amado. De ella sí tengo muchos recuerdos. Aquellos, por ejemplo, en los que solía llevarme a curanderos cada vez que yo me sentía mal, puesto que ella era muy creyente en esas cosas. Aún recuerdo su risa, su voz, las palabras que me decía cuando me consolaba, cuando me regañaba o cuando me sentía mal. Ella siempre tenía la palabra justa. Cuando quedé solo, es decir, sin mis padres, se puede decir que crecí al cuidado de mis hermanos mayores. Para ese entonces ellos ya todos estaban casados y tenían hijos, así que literalmente continué la etapa de crecimiento junto a mis sobrinos. A la edad de 15 años ya concretamente me independicé, y a partir de ese momento me encargué de mí mismo. Ya no necesité de nadie más. Por lo tanto me eché a volar por la vida. Conocí muchos lugares de mi querido país, Argentina, viviendo por distintas etapas en los que trataba de disfrutar al máximo. Y vaya que sí lo lograba, pues gracias a Dios no me faltaba el trabajo y eso hacía que en mi vida no tuviera necesidad alguna. Eso sí, nunca me enamoré de nadie, no lo sé, quizás porque no conocía a la persona correcta o simplemente porque no me interesaba conocer a nadie de quien tenga que estar pendiente, pues me causaba escalofríos saber que debería estar soportando cosas que no encajen conmigo. El punto fue que vivir en soledad me ayudó mucho más a forjar mi vida y mi personalidad, de un modo tan independiente que solo me bastaba tenerme a mí mismo y sin necesitar a nadie más. Todo era perfecto para mí. A raíz de este ritmo de vida al que consideraba perfecto, conocí varios países, hasta que finalmente decidí instalarme en uno del cual me sentía a gusto apenas lo conocí, y que es donde estoy viviendo hasta el día de hoy, Perú. Y aquí, continuando con mi vida despreocupada, en paz, sin necesidad de estar con personas o cosas, empecé a llevar una vida todavía más independiente, hacia lo que quería, en las circunstancias y en los momentos deseados, y una vez más me ponía de pie frente a un espejo, y observándome fijamente a los ojos, me felicitaba a mí mismo por todos los logros que llevaba cumplido hasta ese entonces, y me emocionaba aún más todos esos que todavía me faltaba concretar, pero que estaba totalmente convencido de que sí lo haría. Entonces, y por vez primera, sentí que poseía aquello a lo que todo el mundo llamaba felicidad. Yo estaba siendo feliz, así, solo y sin necesitar de nadie. Mi vida era perfecta así, hasta que ella apareció. Mi nombre es Antonio Alberto Bejarano, argentino de nacimiento y peruano por adopción. Llevo tatuado en mi alma cada uno de los momentos vividos en este país, haciendo referencia siempre a ella, pues desde que apareció en mi vida, no hubo ni siquiera un instante más en el que toda mi existencia girara en torno a la suya. Creo que esa mañana me excedí un poco con la rutina de gimnasio. El punto es que al salir del gym debía caminar más o menos unas 2 cuadras hasta llegar al estacionamiento donde tenía mi carro. Y fue en ese trayecto cuando comencé a sentir unos fuertes calambres en una de mis piernas. Pensé que lograría soportar esa incómoda y dolorosa sensación hasta llegar a mi vehículo, pero a mitad de camino ya no pude dar ni un paso más.
Para disimular esa vergonzosa experiencia, opté por sentarme en una de las bancas que había en ese parque, por el cual solía pasar todas las veces que acudía a ese gym, pues como les digo, sí o sí debía atravesar por ese lugar para llegar hasta el estacionamiento. Me reía de mí mismo, tal como lo hacía cada vez que me tocaba vivir algo así, pues sí, ¿qué más se puede hacer? Más que sonreír incluso hasta de las propias desgracias. Aún estaba sumergido en esos pensamientos filosóficos sobre la actitud positiva en la vida, cuando de repente la vi. Dicen que nosotros los argentinos somos muy exagerados para todo. Ya saben, nuestra pasión por el fútbol, nuestra gastronomía, y todo lo que nuestra cultura implica, y a la cual mostramos orgullosos a donde quiera que vamos. Pero les prometo que este no es el caso, porque con solo verla aparecer, así de la nada, sentí que mi mente se puso en blanco, y que todo el universo desapareciera, para quedar a la vista solo ella y su perfecta existencia. Sus cabellos negros brillaban bajo los rayos del sol. Estos parecían flotar con cada paso que daba, pues hasta en su suave y femenino andar expresaba majestuosidad. Su belleza era de otro mundo, sus ojos, sus labios, sus cejas, en contorno de sus pómulos, su afinada barbilla. Todo era un conjunto de detalles perfectos que hacían algo mucho más perfecto que la misma perfección. Su vestido color crema combinada con sus finos zapatos de tacón y un sujetador en el cabello brillaba más que el sol. Si de por sí quedé prendado de su hermosura, imagínense entonces de cómo me sentí cuando, y tomándome totalmente desprevenido, ella giró ligeramente su hermosa cara, para ahora fijar sus ojos en los míos mientras continuaba caminando. Me puse tonto, nervioso, como nunca antes me había sentido frente a una mujer. Me acuerdo a la perfección cuando mis piernas empezaron a temblar, a la vez que sentía cómo mi corazón latía con fuerzas, como queriendo salirse de mi pecho y echar a volar, con el único fin de caer en las suaves manos de esa doncella. No sé si fue el inconsciente quien me traicionó, o tal vez estaba tan inmerso en ese trance que no me di cuenta cuando lo hice. Me refiero a lo que sucedió cuando esa mujer, junto a su escultural figura, pasó por mi lado sin dejar de observarme. ¿Cómo no creer en Dios? Si estoy viendo un ángel. De seguro les parecerá algo insignificante haber descrito la belleza de esa mujer con la frase que les acabo de citar. Un inocente piropo. Halago dirán otros. Pero no lo pensé. Ese es el punto. Lo murmuré. Pero lo hice tan suave y a la vez perceptible, que ella me escuchó, teniendo una reacción que a partir de ese instante, supe que ya me había convertido en un esclavo de su amor desde ahí y para toda la vida. Un blanco resplandor cautivó mis ojos. Era la blancura y frescura de sus dientes que tímidamente se asomaban detrás de una sonrisa, dibujada por los dioses. Sus rojos labios ahora se me parecieron a fuego, como llama ardiendo haciéndome derretir por fuera y por dentro. No sé cuán pequeño fue ese instante de tiempo en el que mantuvo su mirada y sonrisa, dirigida hacia mí al pasar por mi lado, pero sí sé que esa imagen sigue y seguirá grabada en el baúl de los recuerdos más valiosos que tendré en mi vida entera. A partir de ese día, y como si lo hiciera sin tener conciencia plena o como si una especie de hechizo me dominara, comencé a frecuentar aún más por ese sitio. Como les digo, siempre pasaba por ese parque, pero nunca solía quedarme ahí por ninguna razón, y es lo que empecé a hacer ahora. Me acuerdo que ya estaba a punto de perder las esperanzas, pues luego de unas 3 semanas haciendo al pie de la letra la rutina de ir a buscarla, por fin Dios quiso bendecirme con la majestuosa belleza de esa muchacha, una vez más. Hola, mi nombre es Pilar. ¿Cuál es el tuyo? Al parecer sueles venir a este parque, pues la vez anterior también te vi. Me dijo con su dulce voz cuando posó frente a mí me habló. Sinceramente no la vi llegar, pues estaba tan desconcentrado mirando hacia la nada, ya con la esperanza deshecha y preguntándome a mí mismo, ¿qué diablos estaba haciendo ahí? El hecho es que su saludo no solo me hizo estremecer de emoción, sino que provocó en mí otras sensaciones que jamás había experimentado antes con otra persona. Y de repente ahí estaba yo, el independiente, el suficiente, el completo, el que llevaba una vida perfecta, el que no necesitaba nada de nadie,
pero ahora estaba frente a esa mujer, mirando fijamente a ese par de hermosos ojos, sintiendo por dentro que todo el mundo parecía ya no importar, como que todo lo que llevaba enraizado en mi mente hasta ese entonces, ahora no fuera otra cosa que un manojo de pensamientos erróneos que me daban sensaciones efímeras y que se iban desmoronando paulatinamente con cada segundo que pasaba frente a esa mujer. Ese fue el primero de los incontables momentos agradables que vivimos juntos, y les juro que a mí me era imposible creer lo que me estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que yo, el autosuficiente, ahora dependía de un par de ojos que necesitaba ver, una voz tierna que necesitaba oír, el dulce aroma de una piel que necesitaba tener cerca, una casual presencia que parecía ser más divina que terrenal? Y entonces, estando en lo que yo consideraba el auge de mi vida plena, estaba descubriendo que en realidad aún no sabía absolutamente nada de la vida, que todavía me quedaba mucho por conocer, y esto no se trataría justamente de otros lugares, de otros países, de otros paisajes. Lo que yo ahora estaba descubriendo era algo nuevo, algo que jamás había experimentado, algo que va más allá del conocimiento humano, algo que proviene desde el mismo cielo, y es resumido en una simple y a la vez poderosa palabra: amor. Y lo estaba sintiendo por Pilar. Pilar y yo comenzamos una relación luego de unos 3 meses de habernos conocido. Creo que no podría nunca descubrir las palabras exactas para poder describirles a ciencia cierta lo que ella generaba en mí. Solo bastaba ver sus ojos, oír su voz, tomar su mano, besar sus labios, y con eso ya sentía que toda la vida cobraba sentido. Y eso me hacía feliz. Ella vivía aquí en Lima también, pero provenía de una provincia llamada Cañete. Fue entonces que, después de ya llevar un buen tiempo conviviendo, Pilar me llevó para conocerlos. Y es a partir de entonces cuando se puede decir que todo empezó a derrumbarse como un castillo de naipes. Soy un hombre de altura promedio, tomando como referencia mi nacionalidad argentina. El color de mi piel es un poco clara al igual que mis ojos, y aunque no tengo un cuerpo escultural, se puede decir que en esos tiempos yo me mantenía en un muy buen estado físico. Como les comenté al principio, tenía un buen trabajo, tenía mis ahorros. Básicamente no tenía necesidad, y por lo tanto a Pilar no le faltaba ni faltaría nada. Es decir, que su futuro a mi lado dependería solamente de nuestra felicidad y nada más. En definitiva, y no pretendo ser un soberbio al decirle esto, pero teniendo en cuenta todas las cosas que les acaba de mencionar, creo que cualquier mujer estaría bien cuidada a mi lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque al parecer la familia de Pilar no lo vio así. Me acuerdo de la impotencia que sentía cuando veníamos de regreso a casa. En tanto yo conducía a Pilar iba llorando. Me pedía disculpas por el modo despectivo en el que me habían tratado sus padres, argumentando que tal vez solo actuaron así por cuidarla, o simplemente por celos ya que ella es la hija menor. Por mi parte trataba de calmarla diciéndole que todo estaba bien, que ella no tenía por qué disculparse, y que en cuanto a sus padres que ya mejor lo olvidara, y que yo no me preocupara puesto que en algún momento, tarde o temprano, ellos me aceptarían. Por suerte ella se calmó, apoyó su cabeza sobre mi hombro y continuamos así hasta llegar a casa. Ella llegó durmiendo, al menos es lo que creí, pues una vez que estacioné y traté de despertarla ella no reaccionó, ya que en realidad había perdido el conocimiento. Esa noche estuvimos unas cuantas horas en el hospital, aparentemente todo estaba bien, diciendo los médicos que sin lugar a dudas, todo fue por el cansancio y el estrés. No obstante, días después empezó el verdadero infierno. En cierta manera Pilar nunca recuperó la salud, pues desde que comenzó con ese simple desmayo, continuó padeciendo síntomas que se iban manifestando de la nada, y de un día para el otro. De por sí la situación me desesperaba cada vez más, y aunque la familia de Pilar empezó a acompañarnos ni bien el estado de ella empeoró, yo sentía que me encontraba solo ante todo eso. En cierta manera Pilar nunca recuperó la salud, pues desde que comenzó con ese simple desmayo, continuó padeciendo síntomas que se iban manifestando de la nada, y de un día para el otro. De por sí la situación me desesperaba cada vez más,
y aunque la familia de Pilar empezó a acompañarnos, ni bien el estado de ella empeoró, yo sentía que me encontraba solo ante todo eso. La idea de que Pilar estuviera siendo víctima de brujería me parecía una locura total, pues ¿quién diablos sería capaz de querer hacerle daño a ella? Pilar era una mujer ejemplar en todos los sentidos. Ella no hacía daño a nadie, totalmente lo contrario. Ella se la pasaba haciendo el bien a todo el mundo. Sin embargo, hasta los propios padres de ella creyeron en esa hipótesis, y lo tomaron tan en serio que al final, sabiendo que los médicos ya no podían hacer nada, decidieron llevarla a su casa y prácticamente entregarla a una curandera que vivía en un barrio de esa zona, para que ésta comenzara a curarla, pero jamás lo consiguió. Y cuando Pilar ya estaba atravesando las últimas semanas de vida, y gracias a la insistencia que pusimos desde ambas partes, sus padres me permitieron llevarla a nuestra casa, que es donde siempre tuvo que estar. Cuando me la entregaron lo hicieron como si se tratara de una mercadería deshecha, inservible, sin remedio, frialdad y maldad de parte de sus padres que jamás voy a olvidar. Me la entregaron flaca, pálida, cadavérica, agonizante. Si les contara las horas que pasé junto a ella dormida, llorando en silencio como un niño que pretende a toda costa ocultar su dolor, creo que no terminaría nunca. Pese a todo, sus padres venían a verla de vez en cuando, un derecho al cual yo no podía negarme, pero creo que no les sirvió de mucho ya que en los últimos días ella ya no los reconocía. Una noche en la que me quedé dormido a su lado, como ya me venía sucediendo últimamente debido al cansancio, me desperté al oírla hablar. Mi reacción fue inmediata, pues ella ya básicamente no hablaba para nada, y el hecho de que ahora lo estuviera haciendo me llenaba de una alegría inmensa. Sin embargo, cuando dirigí la mirada para ver su rostro, esa sensación de felicidad se convirtió en una escena de sumo estupor. Era un par de lágrimas que caían de ella, pero era un par de lágrimas de dolor, de sufrimiento, de angustia, de agonía. Y de pronto todo lo que yo tenía planeado vivir junto a ella, sentía que se me estaba esfumando de las manos. No existen palabras aún para poder explicarles, y así ustedes me pudieran entender lo que sentí en ese momento. Esas lágrimas no solo eran eso, sino que abarcaba en ellas cientos de momentos felices tornándose en tristeza, cientos de risas tornándose en dolor, cientos de cálidas caricias perdiéndose en su ahora frías manos. Conforme ese par de lágrimas iban deslizándose por sus marcados pómulos, con una débil y forzada sonrisa trataba de disimular su calvario, como pretendiendo así calmar el infierno que yo estaba viviendo. Pues sí, ella me conocía tan bien que, por más que yo intentara engañarla también a ella, jamás logré conseguirlo. Yo seré tu ángel, nunca lo olvides. Estas fueron las últimas palabras que pronunció, y lo hizo de un modo tan frágil, tan lento, que cada sílaba que salió de su boca fue como un bálsamo de aguas interminables, en donde ella me estaba invitando a refugiarme, porque sí, ella ya sabía lo que venía, y que venía pronto, pues minutos después ese par de ojos bellos que me enamoraron, se cerraron para siempre. Nunca supe quién hizo ese trabajo de brujería, y menos el motivo. Lo único que sé es que ello se llevó al amor de mi vida, y que desde entonces vago por este mundo rogando que el tiempo pase rápido, para que así me toque también a mí dejarlo. Pilar me enseñó que la vida va más allá de sentirnos bien, que hay muchas cosas que todavía podemos conocer. Ella fue la medicina de mis dolencias, la cura de mis soledades, la presencia en mi ausencia, la luz de mis oscuros pensamientos. Su existencia me despertó a la vida en todos los sentidos. Su fallecimiento me durmió en un estado latente de dolor, en donde mis pesadillas más turbias están ligadas a la constante tortura de no saber por qué Dios nos puso en nuestro camino, para luego permitir que todo acabara así. De todos modos, ya no interesa mucho, ya no vale la pena perder más fuerzas en eso, y la razón es simple, pues ya no tengo más tiempo, es lo que me dijo el brujo, a quien acudí para que me enseñara a pactar con el diablo, a quien entregué mi alma, a cambio de que destruya a quien se atrevió a causarle ese daño a Pilar. Mientras tanto, soy un condenado andante por haber entregado mi alma, un demonio más, siendo acompañado por ella mi ángel guardián,
pues ángeles y demonios eso es lo que somos.